haber y estar siendo partícipe de lo que ha sido la Cámara Colomboamericana en el día de hoy. Quiero agradecer a la ministra encargada, Rusinque, que nos acompaña en esta celebración y que ahora se va a dirigir a nosotros. Y para comenzar este congreso, quiero primero, y no sé si para ustedes también, hacer y resaltar que no hay mejor contexto para poder cumplir los 70 años que lo que estamos viviendo hoy en día, que pone de presente cada vez más la razón de ser de la Cámara Colomboamericana, y es dentro de un contexto de incertidumbre en Estados Unidos como en Colombia. La Cámara siempre ha sido, y no es ahora, es 70 años, cuando se hizo el proceso de negociación del acuerdo comercial, cuando se trabajó en las acciones para mejorar y trabajar de la mano con el sector público en todo el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. La Cámara Colomboamericana ha estado presente. En medio de este entorno, pues efectivamente nos llega a los 70 años, y qué mejor que la Cámara Colomboamericana para poder ampliar, fortalecer, contribuir, ser puente facilitador y articulador entre los empresarios de Colombia y Estados Unidos, hacer y generar, crear, conectar oportunidades y al mismo tiempo trabajar de la mano constante en buscar soluciones que permita entre todos los empresarios hacer una gestión que fortalezca el comercio. Hoy reafirmamos ese compromiso de fortalecer esta alianza y sobre todo de trabajar muy de la mano con el Gobierno Nacional en todo lo que sea competente y que esté dentro de las responsabilidades de las entidades privadas. Parte del ejercicio, y yo creo que es muy importante dentro de nuestras acciones, es cómo transformamos esos retos en oportunidades, y por eso desde la Cámara Colomboamericana en esta celebración queremos presentar dos análisis que hemos venido construyendo, y como les decía en la Asamblea, es un proceso constante. Este es el inicio y está basado en los datos del 13 de abril, y es importante mencionar que está basado en los datos del 13 de abril porque mañana puede cambiar, como hablábamos. Mañana pueda que se quiten los aranceles del 10% y esta variable y este análisis cambia. Pero a partir de este análisis sí queremos poner de presente que estamos y tenemos todas las condiciones para poder transformar los retos en oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les decía, son dos análisis. El primero nos va a mostrar en el corto plazo el impacto del 10% del arancel, y en el mediano plazo, porque tenemos que proyectar las acciones a qué pasa si, y ojalá no, pero tenemos que tenerlo en cuenta, y la responsabilidad de la Cámara es poner de presente los diferentes escenarios, y un escenario es qué pasa si Colombia mantiene unos aranceles por un año del 10% o por 2. Entonces, la primera que tenemos que resaltar son las bases de los análisis. Sin embargo, en el corto plazo tenemos, como les mencionaba anteriormente, una canasta exportadora que su 82.7% está siendo afectada de forma limitada. Eso quiere decir que el 51% está exento del arancel del 10% establecido por el gobierno de Estados Unidos, y hay un 31% que su impacto en la canasta exportadora es limitado. ¿Por qué? Porque la competencia también tiene el arancel, y en algunos casos, gracias al acuerdo comercial, Colombia tiene 0 arancel de base y los otros países tienen un arancel, por ejemplo Ecuador del 6.8%, que le suma el 10%, termina teniendo Ecuador un 16.8% en flores versus Colombia un 10%. Entonces, el análisis que hemos hecho, detallado de cada uno de los productos del 95% de la canasta exportadora, bajando toda la información, cruzando con los aranceles de los principales competidores, mirando la ventaja logística que tiene Colombia, y también con el incremento y las oportunidades que hemos venido detectando dentro del mercado, sabemos que el 82.7% de la canasta exportadora hoy tiene un impacto limitado. ¿Que eso quiere decir que no hay retos? Sí, sí hay retos y hay muchos. ¿Por qué hay muchos retos? Porque parte del ejercicio
que es el segundo nivel del análisis, que hicimos un semáforo de oportunidades, es que a pesar de que tenemos un 82.7% de la canasta exportadora con limitado impacto, sí hay dentro del mercado de Estados Unidos, comienza a verse unas presiones y unas acciones que pueden o disminuir las compras, generar una presión interna de precio y al mismo tiempo unas reacciones que ya estamos viendo dentro del mercado de Estados Unidos. Entonces, basado en eso, hicimos un semáforo donde cada uno de los productos de la canasta exportadora los distribuimos de acuerdo a la participación que tendría dentro de la canasta, las oportunidades, los movimientos internos en Estados Unidos, las ventajas competitivas relacionadas con logística y también frente a los aranceles, y nos dio este semáforo de oportunidades. ¿Qué vemos en el semáforo de oportunidades? Que el 40% de la canasta exportadora tiene oportunidades alta, media alta y alta en Estados Unidos. Hay un campo de acción para fortalecer las acciones que ustedes los empresarios están desarrollando en este mercado. Sigue habiendo oportunidades y de hecho estamos viendo que en el análisis que hicimos sobre China específicamente se abren aún más oportunidades. En este semáforo fuimos súper cautelosos para no colocar temas que están en constante movimiento y por eso separamos el análisis de China, que los invitamos a que lo vean, porque dentro del análisis de China hay oportunidades adicionales a estas que se están viendo, que hoy con el arancel que tiene China, que puede llegar hasta 245%, no está siendo aplicado esos 245%, tengo que ser muy clara. El análisis que hoy en día hemos hecho de cuánto se ha aplicado el arancel de China llega hasta el 64%, pero esto es de movimiento constante. Sin embargo, ahí están las oportunidades, hay oportunidades en diferentes sectores y lo que tenemos que hacer es empujar y trabajar muy de la mano para lograr generar esos beneficios que se están viendo. Hay unos retos importantes, sin lugar a duda, pero que también hay forma de buscar un proceso de transformación en esos retos. Tenemos en el 3% de la canasta que está siendo impactada de forma directa, como es el caso de aguacate, limón Tahití, pescado, cacao, y en ese sentido pues es indispensable mirar estrategias de direccionamiento. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, creemos que el mejor mercado para los productos colombianos es sin duda Estados Unidos, pero no es el único. Y en ese sentido también las acciones con responsabilidad es la diversificación de la canasta exportadora y en ese sentido también es importante que se mire qué acciones se pueden contribuir y complementar a todas estas oportunidades que se ven en Estados Unidos. Como les mencionaba anteriormente, no podemos dejar de mirar el mapa completo. Parte del ejercicio es cómo proyectamos y les podemos dar a ustedes conocimiento de qué podría pasar si se mantiene un arancel del 10% en lo corrido de este año o el próximo año, porque hay que ajustar las velas, siempre hay que estar buscando los mecanismos de ajuste de velas. Y en ese sentido hemos encontrado en un estudio que nos hizo ANIF para la Cámara Colombo-Americana que si se mantiene ese arancel del 10%, Colombia podría tener un decrecimiento de sus exportaciones en un 8%, podría tener un decrecimiento de 2 décimas en crecimiento del PIB, 1 décima, perdón, podría tener en empleo un decrecimiento de 15.000 empleos de aquí al 2026, podría tener un decrecimiento de inversión de 2.63 a 2.57 y al mismo tiempo, si Colombia establece un arancel recíproco del 10% a Estados Unidos a las importaciones, se tendría un crecimiento de la inflación a 4.4% del proceso. Como digo, estos son análisis de proyección que efectivamente en este momento no están siendo aplicables, pero como también tenemos que plantear escenarios, es importante que tengamos el panorama completo de las acciones.
Muchos me preguntan, ¿y qué pasa con el acuerdo comercial? Porque efectivamente todos los productos colombianos, 11.457 productos colombianos entran a Estados Unidos con 0% arancel. Y en ese sentido, yo sí quiero reforzar que si bien el acuerdo comercial los acuerdos comerciales están todos puestos a prueba, siguen siendo un mecanismo vigente que permite tener unas oportunidades y un contexto de favorabilidad para Colombia. Solo empezando con que la base del arancel del 10% a Colombia comienza con el 0% y no con una base adicional que podríamos tener si no tuviéramos el acuerdo comercial. Además, permite un proceso de trabajo entre gobiernos dentro de unas políticas establecidas que ayudan a generar las condiciones de un relacionamiento mucho más amigable. ¿Qué efectos tiene el arancel y que desafían? Porque al mismo tiempo no podemos solamente mirar los aranceles, sino lo que está sucediendo en Estados Unidos que afectan a Colombia. Y en esto solamente quiero dejarles algunos mensajes, no entrar en el detalle. Lo primero es que desde el punto de vista de empresarios, las reacciones han sido variadas, no hay una sola reacción, de hecho lo que estamos viendo es que las reacciones dependen de los sectores y por eso el llamado a cada uno de ustedes es quienes tengan inquietudes, alcen la mano para mirar cuáles son esas reacciones que han tenido los empresarios estadounidenses frente a los aranceles del 10%, porque no son iguales. Lo que sí es que hay reacciones. Y una reacción muy importante que está marcando un poco el tema interno en Estados Unidos es la compra y el aumento del stock que se ha hecho en los primeros meses, que va a reflejarse en los siguientes meses generando una presión interna en Estados Unidos y eso es relevante a tener en cuenta. Otro punto importante es la reacción de los consumidores. Se están adaptando. Cada uno de los consumidores en sus diferentes ámbitos están adaptando, están cambiando de producto y están buscando diferenciar las acciones de compra que están haciendo, básicamente. Y dentro de todo esto, pues también hay unos riesgos que entran para Colombia. Como mencionaba anteriormente, puede y se perfila, lo están diciendo los economistas en Estados Unidos, que puede haber una desaceleración, todavía está muy temprano para decirlo, pero hay que ponerlo en el escenario del año completo, una contracción de la demanda interna, una volatilidad financiera cambiaria que puede afectar a Colombia, desviación de comercio hacia Colombia y desafíos internos en Estados Unidos y en Colombia en prepararnos para tener la oferta estructurada, bien desarrollada, con una ventaja que le permita competir en Estados Unidos. Nosotros hemos llamado y para poder decir cuál sería el nombre del juego de lo que estamos presentes. Y como decía desde el inicio, todo está susceptible a cambiar constantemente. Hoy podemos estar hablando de esto, mañana podemos cambiar y decir cambió el panorama. Y en ese sentido, yo creo que sí es importante poner dentro del presente para nuestros afiliados que tenemos que anticiparnos, tenemos que adaptarnos y tenemos que posicionarnos. Las herramientas están, las personas capaces, tanto el sector público como el sector privado, y las acciones para construir y hacer que esto, en vez de un reto, se vuelva y se transforme en oportunidades, está en las manos de cada uno de ustedes. Porque más allá de generar el ejercicio de mostrarles oportunidades, son ustedes los que toman la decisión de agarrar la maleta, coger camino y ayudar a mantener el crecimiento del país. Y en ese sentido, pues lo más poderoso hoy en día pues son ustedes, empresarios, manteniendo los negocios, reforzando esa importancia de seguir apostándole al mercado de Estados Unidos, que hay oportunidades, y al mismo tiempo buscar esa diversificación. Muchas gracias.